Pero me voy a quedar hablando de este libro. Sí, señor. El abogado adicto. Es el libro que va a centrar los próximos minutos del programa. Obra de Juan Manuel Sánchez Fernández, a quien tengo el gusto de saludar ahora mismo. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Estamos bien. Bueno, abogado y escritor ahora también. Sí, por primera vez. ¿Qué te lleva a escribir el libro? Pues fue fruto de una meta de desarrollo personal, de superación, porque estaba superando un proceso de recuperación de una adicción. Uh-huh. Y pues, uno de mis terapeutas, en una terapia individual, me dijo, siempre que te gustó mucho leer y escribir, dice, ¿por qué no escribo un libro? Digo, mira, fue un tema doble. Esa superación personal por el tema de la recuperación de la adicción. Sí. Y por otro lado dije, ¿por qué no voy a poder escribir un libro? Uh-huh. Y así salió. Fíjate, eres la segunda persona en 2 programas, el del pasado viernes y este, que me hablan de que empezaron a escribir por prescripción médica. Es curioso, ¿eh? Es curioso, es coincidencia. Sí, curioso. El viernes pasó con un invitado y ahora también me lo cuentas tú. ¿Quiere decir esto entonces que este libro tiene algo biográfico tuyo? Sí, es correcto. Tiene, por un lado, vivencias de familiares muy allegados míos y también tiene vivencias propias mías, Uh-huh. del protagonista, ¿no? O principal de la obra. Ajá. Y son vivencias también personales. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de poner negro sobre blanco esas vivencias personales y algo tan íntimo, ¿no? Como es esta experiencia tuya? Pues fue un proceso, la verdad, de ponerle mucha pasión, mucho corazón y hacerlo. Es como mirarte de forma retrospectiva, porque al mismo tiempo de que vas escribiendo, ¿no? Uh-huh. Te vas fijando, decir, bueno, ¿y es posible que yo haya realizado estas cosas? Entonces como que te vas reconfortando. Ajá. Y un proceso de verdad es satisfactorio en ese sentido, ¿no? Es duro, pero al mismo tiempo te van volviendo a analizar. Y eso es tremendo. Claro, ese análisis te lleva a momentos malos que has pasado, que has vivido, que han vivido los que te rodean, imagino también. Te hace revivir todo eso, ¿no? Sí, y en ese caso también la familia es la que más lo sufre, evidentemente. Sufre muchísimo. Uh-huh. Mucho. Imagino que también sabes que el hecho de que te hayas desnudado en este libro y que hayas contado tu experiencia puede servir a personas que estén pasando o hayan pasado por la misma adicción o alguna parecida, por una situación parecida, les puede animar y puede servir de ejemplo pues para salir del hoyo en el que se encuentran ahora mismo, ¿no? Yo eso es lo fundamental, digamos, del libro. Yo lo que pretendo, y por eso también lo hice, fundamentalmente fue por el tema que te acabo de comentar, ¿no? Del tema de superarme y tal, pero fundamentalmente porque se pasa tan mal, realmente, que hay muchas personas que están en esa situación. Entonces dije que llegue ese mensaje, que sea un mensaje de ayuda, que verdaderamente eso se puede conseguir, pero porque lo sepa de verdad la gente, que se puede conseguir perfectamente. Y es un tema de motivo de ayuda. En el prólogo del libro se habla de una advertencia y llamamiento a la sociedad en general, como que el alcohol es una sustancia peligrosa, y por otro lado de esa ayuda también, ¿no? De que efectivamente valga de ayuda. Que esto es fundamental. Esto, Alfredo, es fundamental, porque personas que se encuentren pasando un largo túnel, como el protagonista de la obra, sí. Evidentemente ya no tampoco voy a ocultar pues que el autor ha sufrido episodios de esos, al final siempre sale la luz. Que no desfallezcan, que continúen, que vayan peleando, que la vida merece mucho la pena, de verdad. ¿A ti personalmente te costó mucho salir de ese agujero en el que te viste? Pues especialmente en el caos más absoluto, pues hubo un tiempo verdaderamente ya fatídico caos, porque es que hay un capítulo del libro que dice viviendo en el caos y refleja, creo que bastante detallado, cómo se llega a sentir una persona completamente abandonado,
solo, viviendo ahí en un chalet, perdón, pero en la más triste miseria, sin dinero, y vivía en un chalet. Entonces esto llega a producirse, y abandona a su familia, abandona a sus amigos, abandona incluso profesionalmente, el despacho está pues, casi abandonado. Y luego ya a partir de ahí pues empieza a retomar un poco la situación, pero la ayuda de su mujer es fundamental. Esto es básico, porque le dice que lo puede ayudar, pero que depende de él. Claro. Al final, porque si él no quiere que le ayuden... Al final él es el que tiene que salir adelante. Y a todas las personas les va a pasar lo mismo. Por mucho que te digan, por mucho que te aconsejen, por mucho que tal, al final uno, pues el que tiene que salir adelante. A mí me ha costado muchos años de ver ese camino más definitivo, verdadero. Sentirlo de verdad, de que esto, pues es una cosa que me hace daño. Me hace daño y voy adelante. Así. Y al final, ¿cómo es la vuelta a la normalidad? ¿Cómo es el retomar las relaciones con la familia, con los amigos, con el trabajo? Pues la vuelta a la normalidad tarda un tiempo. Al principio todo es muy duro porque llega pues con todo abandonado, llega hecho un desastre por la sustancia, ¿no? Por el alcohol en este caso. Y claro, retomar todo eso. Por ejemplo, amistades abandonadas, amistades incluso de la infancia que tenía que ves que te han abandonado, pero no, es que tú piensas que la gente está en contra tuya, que todo el mundo está en tu contra. Y luego te vas dando cuenta cuando empiezas a leer, empiezas a estudiar, y la terapia, lógicamente, te explica que esto es una adicción, que tienes una dependencia, que es una enfermedad. Cuando lo ves desde ese punto de vista, empiezas a leer, a estudiar y todo eso, y lo comprendes, pues tiene primero que haber una aceptación del problema. Claro. Si yo soy adicto, acepto que tengo una enfermedad. A partir de ahí empieza a ver cosas y hacerte un poquito más fuerte, porque llegas muy frágil, muy débil. Y retomar todo eso a nivel de ocio, porque está abandonado todo. Claro. Tarda bastante, mínimo un año. Además, por terapeutas te aconsejan, hay un tema de ambiente, por ejemplo, ¿no? Pues en mi caso, pues claro, mis padres tenían un bar. Yo me crié en un bar, Alfredo, un montón de años. Claro. Y de buena primera te dice un terapeuta, no puedes ir a los bares al principio. ¿Cómo? Esto es chocante, ¿no? Claro. Y es bastante duro. Pero claro, el que al final quiere perseguir un objetivo, pues tienes que asimilar todas esas cosas. Claro. Asimilar todo eso es muy duro al principio, ¿eh? Pero ahí está la perseverancia, ahí está. También tienes que ir con humildad, tienes que ir luchando. Pero ya te digo, el apoyo de la familia, de amigos, es fundamental. Primordial. Esto es fundamental. Y ahora, una vez superada la adicción, ¿cómo se ve todo desde lejos? ¿Cómo se ven los inicios? ¿Cómo se ve el momento en el que empieza la adicción, en el que empieza ese caos del que hablas? Quiero significarte una cosa. Vamos a ver, aquí la superación también está en el día a día. Porque aquí tampoco no hay curación posible, aquí no hay un medicamento que te diga esto se ha acabado. Y superación tampoco, en definitiva, porque esto es una superación diaria. A mí, por ejemplo, hay otro capítulo que habla de la meditación. Para mí el mindfulness fue revolucionario porque es regular las emociones. Nosotros los abogados, por ejemplo, los juicios, pues un juicio que gana, yo lo asociaba siempre a la válvula de escape a ir de fiesta. Y celebrarlo, claro. Y la celebración hoy por hoy está vinculada al alcohol, sí o sí. Y de hecho, hoy en día, pues a mí muchos clientes, amigos, vamos a tomar unas cervezas. Claro. La palabra cerveza, pero es que sale de todo el mundo, no es que vamos a ver, eso es vivencia propia, ¿no? Sí. Y eso te tienes que acostumbrar luego, cuando pasa un periodo de tiempo, tienes que retomar otra vez determinados tipos de ambientes, ¿no? Y tienes que retomar eso. Pero tienes que asimilar todos esos conceptos. No es fácil, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que es complicado. Porque llevarlo a cabo, entonces, como digo, aquí es día a día, tratar del tema ese. Todo, como decía, los juicios perdidos, por ejemplo, pues otro bajón anímico. Claro. Pues como lo he perdido, pues ahora también voy a lo mismo. Ahogamos las penas.
ahogar las penas, bebo y ahogo las penas. Entonces, aquí lo que se trata es de llegar a un equilibrio emocional, vivir en ecuanimidad, es decir, aceptar la realidad de las cosas tal y como son. A mí me influyó mucho el budismo, el Dios, ¿no? Esa ayuda de Dios divino, supremo, ¿no? Que también la fe. Y todo eso día a día te da una fuerza brutal. A mí, por ejemplo, el mindfulness, la meditación, todos los días pues me levanto a las 7 de la mañana, pero para hacer la meditación media hora antes. Y me levanto a las 6:30 y en silencio, te da quietud mental, te das tranquilidad, te relaja y te mantiene activo. Qué bueno. Y eso a mí me hizo mucho. Yo cuando la primera vez que me dijeron, tienes que hacer meditación, tienes que sentarte ahí con los pies cruzados y estar ahí quieto, dije yo, esto es un coñazo. Es que esto va a ser muy complicado. Pero fui poco a poco porque tenía muchas ganas de decir, Sí. esto no Era más el empeño por salir claro, que el aburrimiento además, que podía suponer ese rato. pero ¿no? ya a nivel de persona también, de ser ya una persona. Porque había tantos años, porque era un desbarajuste todo. Es como el que tiene un problema de azúcar y no puede tomar pasteles, ¿no? Y es una cosa muy parecida. Porque empieza a pincharte, te toma un día una cerveza, ay, no me ha pasado nada. Pero ya nuestro cerebro adictivo va ahí, porque son años Claro. de una conducta, de un hábito, y eso hay que corregirlo. Y es muy complicado corregir eso. Hay que ir poco a poco. Es cierto. Bueno, el abogado adicto es tu manera de contar tu experiencia y de intentar ayudar a quienes se encuentran en la misma situación. Está en las librerías, por cierto, editado por Círculo Rojo, habría que decirlo. Está en las librerías ya. Está en las librerías, en Almería está en Picasso, en Altamira, y luego también pues en Roquetas de Mar, está en Metáfora, en Libra, está en todas las librerías, incluso por internet, tiene fácil acceso. Y ha sido calificado también muy recomendable por la editorial. Y a la gente le está gustando, me han llegado ya comentarios de conocidos, sí, le está gustando. Qué bien. Bueno, y ya que te has puesto, ¿habrá un segundo? Uf. Alfredo, con todo lo que conlleva un libro, pero no, la verdad que me está gustando escribir. Me gusta. Fíjate, te voy a contar una cosa que creo que es también interesante. A nivel de lo que es el tema de la adicción y todo eso, ¿no? Que hay muchas cosas que uno tiene a lo mejor una capacidad por desarrollar algo y a lo mejor están ocultas por el tema de la adicción y uno empieza a desarrollarla cuando vive en conciencia. Es decir, vivir en conciencia significa estar sobrio, estar tranquilo y analizar las cosas tal cual. Como esta conversación tan agradable que estamos teniendo, pues así. Yo antes venía a una televisión o iba tenso. Ahora no hay tensión. Qué bien. Te lo digo tal cual. Y eso cuesta mucho hacerlo. ¿Cómo se hace? Trabajando día a día todos esos mecanismos, habilidades, y al final la suelta. Es soltar también. Eso al final lo vas sacando. Pues una experiencia que merece la pena conocer y sobre todo que merece la pena ser conocida por quienes atraviesen por situación como la que se describe en el abogado adicto de Juan Manuel Sánchez Fernández. Juan Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti por invitarme. Y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros por el programa. Enhorabuena y a no decaer, por supuesto, a seguir claro. por el buen camino.